María Isabel Vargas Rodríguez desde Palmersville, en Tennessee. José de Villa en Maracaibo dice: la proliferación de nombres como eventuales sustitutos de María Corina evidencia que alguien está tratando de pescar en río revuelto. Y acota, ya sabemos quién. Henry Moreno en Atlanta, Georgia. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Grey Hernández en Colorado, con frío. Alfredo y Marianela en Toronto. Hugo Boscán en Játiva, Valencia. Buen sol y buenas esperanzas. Nelson Padua en Panamá. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Gerardo Serrao en Doral. Gracias, Gerardo. Luis Hurtado también está en Doral. Juan Bautista González en Caracas. Gloria Herrera en Bogotá. Saeda Bon en Orlando. Cristel Roskiewicz en Madrid. Dan Bento en Winter Garden, Florida. Edgar Bravo en Madrid. Juan Rivas en Querétaro, México. Chere Ramos Graterol en Caracas. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Bien, muchas gracias a todos los que... David Madrid en Montreal. Virginia Bermúdez en Venezuela, aunque no nos dice dónde. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Carlos y Laurita, y a todos aquellos que nos contactan o se comunican con nosotros a través de la radio y las redes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días y feliz día para todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid está encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 12 de marzo, es el día de San Maximiliano, San Inocencio, San Luis Orione, San Pablo Aureliano, San José Jean d'Apen y San Teófanes. Cuando reparamos en el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para el día de hoy repite la luna creciente en Aries, luna para plantearse retos, luna para competir, luna de rapidez, de energía, luna para tomar decisiones sobre la marcha. Dicen aquí lo que se planifica con esta luna ocurre rápidamente, pero también desaparece muy rápido. Y esta noche a las 8:28 esa luna entrará creciente en Tauro, pero de Tauro hablamos mañana. Luna creciente en Aries, Sol en Piscis, este martes 12 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad incurable, pero si se detecta a tiempo se puede frenar su avance y garantizar que la persona pueda seguir viviendo por muchísimo más tiempo, seguir viendo. El glaucoma produce ceguera. Puede llegar a fallecer de manera natural antes de perder la vista totalmente, dice esta nota que tengo acá. Es el Día Mundial contra la Censura en Internet. Esta efemérides fue creada en el 2008 por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras con la intención de denunciar a la cibercensura en varios países del mundo y apoyar el libre acceso a la información en medios digitales y redes sociales. Es el Día Internacional de los Tuiteros. Homenaje a todas aquellas personas que actúan a diario en la red social Twitter, que ahora se llama X. ¿Cómo se le llama a los que usan la red X? Xeros. No sé, esa es una buena pregunta. Porque los que usaban el Twitter eran tuiteros. Pero ahora, bueno, ya veremos. El programa para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con la periodista Celia Mendoza. Hoy hay varios acontecimientos en el terreno político, entre ellos el supermartes, pero también la discusión del presupuesto, el tema presupuestario pasa a ser importante. En Bogotá
vamos a conversar con el periodista venezolano Alejandro Hernández, el editor del portal La Gran Aldea. Con él vamos a hablar de la situación dentro de la oposición venezolana. Manuel Rosales se lanza por su cuenta y riesgo. ¿Qué va a ocurrir? A ver, aquí están involucrados Henry Ramos, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, Un Nuevo Tiempo, apoyando a Rosales. Se entiende que a distancia de María Corina Machado. En South Bend, Indiana, vamos a conversar con el abogado Faisal Yamil. Él es profesor en la Universidad de Notre Dame y con él vamos a hablar a propósito del nombramiento de la nueva presidencia de la Corte Penal Internacional. Ayer eligieron de entre sus magistrados los encargados de la presidencia y las vicepresidencias por los próximos 3 años. En Houston vamos a conversar con Manuel Díaz Morales. Él es periodista nicaragüense y con él vamos a abordar las nuevas medidas de censura que ha tomado el dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Y con Bárbara de Freitas, quien es diseñadora gráfica, especialista en identidad de marca y fundadora de GoCamp. Ella está en Madrid. Con Bárbara de Freitas vamos a hablar el tema de la foto de la princesa de Gales, Kate Middleton. ¿Cómo se descubrió que era una foto falsa? Y más allá del detalle en qué se falseó, porque la princesa Kate dice que ella retocó la foto, pero ¿qué fue lo que le hizo? ¿Le puso algún filtro? ¿O en realidad hay un montaje más sofisticado? Y si hay un montaje, ¿qué es lo que está ocultando o cuál es el mensaje que se pretende decir? El foro de hoy se lo vamos a dedicar a esa obsesión que tienen algunas, en ir contra el tiempo. A ver, el tiempo pasa y con el paso del tiempo envejecemos. Y la vejez se va mostrando físicamente en arrugas, en una piel que se hace cada vez más curtida, menos elástica, etcétera, etcétera. Pues es entonces cuando vienen las cirugías plásticas, los retoques, el botox y demás. Y esto crea en algunos casos obsesión. Cuando la carrera contra el paso del tiempo se convierte en una adicción. Cuando los retoques y cirugías estéticos se escapan de control. Esto lo vamos a abordar con el médico psiquiatra Nelson León y con la doctora Susana Misticone. Ella es dermatóloga especializada en todas estas técnicas estéticas. Ambos están en Caracas. Ese será nuestro foro para el día de hoy. Cuando vamos a las efemérides de este 12 de marzo, tenemos que en 1806, Francisco de Miranda, en Haití, a bordo del buque insignia Leander, iza por primera vez la bandera tricolor. El teniente americano que le acompañaba, James Biggs, escribió: este día los colores colombianos fueron desplegados por primera vez. Esta bandera está formada por los 3 colores primarios que predominan en el arco iris, es decir, amarillo, azul y rojo. Y el 3 de agosto de ese mismo año, 1806, Miranda llevó la bandera a la vela de coro, ya en territorio venezolano. En 1894, en Vicksburg, Mississippi, se venden las primeras botellas de Coca-Cola. El 12 de marzo de 1918, Moscú se convierte en la capital de Rusia. La capital era San Petersburgo. Con la revolución pasa a llamarse Petrogrado. Después de la muerte de Lenin se pasará a llamar Leningrado. Pero el propio Lenin decide, por temor a una invasión extranjera, pasar la capital a Moscú, una ciudad que les estimaba más protegida que Petrogrado sobre el mar. Y Moscú sigue siendo la capital de Rusia. El 12 de marzo de 1922 nace el escritor norteamericano Jack Kerouac.
fundamental en la generación Beat, junto a Allen Ginsberg y William S. Burroughs. Es el autor de esa novela ícono de esa generación, On the Road. Otro importante literato norteamericano nació el 12 de marzo, pero en 1928. Me refiero a Edward Albee, dramaturgo, autor del Sueño Americano, y entre otras, De quien le teme a Virginia Woolf. Esa obra se montó en Broadway en el año 62 y en el 63 Magnicus debuta como director de cine con la versión de Quien le teme a Virginia Woolf, protagonizada nada menos que por Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes ese mismo año hacen Cleopatra. Y la Taylor entonces en la obra de Edward Albee era una señora de edad, o en la medianía de la edad, una señora madura, y en Cleopatra era, pues, para muchos la mujer más bella en la historia del cine. En fin, Edward Albee falleció a los 88 años en el 2016. Otra actriz que nació en el día de hoy es Barbara Feldon, quien está cumpliendo 91 años. Ustedes seguro la recuerdan como la agente 99, la que acompañaba a Maxwell Smart, el superagente 86. El 12 de marzo de 1939 se coronó Giovanni Pacelli como papa, el Papa Pío XII, que tuvo luego una muy controvertida actuación durante la Guerra Mundial. Hablando de la Guerra Mundial, el 12 de marzo de 1945, la ciudad de Dortmund, en Alemania, es bombardeada por 1.108 aviones que lanzaron 4.158 bombas, dejando un saldo de 1.148 víctimas mortales y 2.451 gravemente heridos. Estábamos ya en los estertores de la guerra. En el año 47, tal día como hoy, en la ciudad de Caracas se inauguró la avenida Francisco de Miranda. Y en 1989, Tim Berners-Lee redacta el primer borrador que definió la web y el hipertexto. Es la propuesta que da inicio a las bases de la red global de conocimiento colectivo que todos conocemos como World Wide Web o www. Yendo al mundo de la música, el 12 de marzo de 1928 en la ciudad de Valencia del Rey, en Venezuela, nació el maestro Aldemaro Romero. El Negro José, el tema que Aldemaro le dedicó a José Quintero, quien fue su bajista mucho tiempo, el padre de Frank, Leo y Maricruz Quintero. Aldemaro nos dejó el 15 de septiembre del 2007, a los 79 años. Y el 12 de marzo de 1940 nació Al Jarreau, bailando en el techo con el gran Al Jarreau. Jarreau se nos fue en el año 2017, a los 77 años. Y quien también nació el 12 de marzo, pero en 1946, es decir, hoy está cumpliendo 78 años, la gran Liza Minnelli. Allí la tenemos interpretando el tema de Cabaret, que en 1972, cuando tenía apenas 26 años, le valió el Oscar a la mejor actriz por parte de la Academia. El editorial con César Miguel Rondón. El domingo, el Consejo Nacional Electoral publica una nota que ayer decíamos estaba francamente de más. Se metía el dedo en la llaga al recordar que María Corina Machado está inhabilitada, no puede aspirar a ningún cargo de elección popular. Pues bien, por un lado publica eso el Consejo Nacional Electoral y por otro lado, pues se desatan, digamos, los demonios en los predios de la oposición. Y aparece el nombre inefable de Manuel Rosales, quien ya fue en una oportunidad candidato presidencial frente a Hugo Chávez y quien en la actualidad es el gobernador del estado Zulia. En
el pitazo leo. Fuentes ligadas a la Plataforma Unitaria, organización que agrupa a los principales partidos de oposición de Venezuela, aseguraron que los líderes de Acción Democrática Henry Ramos Alup, un ala de Primero Justicia, donde están Enrique Capriles y Tomás Guanipa, y un Nuevo Tiempo, presidido por Manuel Rosales, apuestan a que, si Machado decide no postular ningún otro candidato, la oposición vaya unida con otro aspirante con el respaldo o no de la ganadora de la primaria. En otras palabras, ir con un candidato que nada tenga que ver con María Corina Machado. Ellos están planteando que Rosales es la persona que tiene las características y cualidades para ser candidato presidencial en caso de que María Corina Machado no se pueda inscribir y decida no presentar un sustituto. En la plataforma no está planteado no participar en las elecciones y postularán a alguien. Esto lo dijo una fuente que pidió el anonimato. Otra fuente dijo que María Corina Machado no estaría dispuesta bajo ninguna circunstancia a apoyar a Manuel Rosales. Y eso lo saben los otros aspirantes. Decía, se soltaron los demonios. Empezó todo el mundo a dar la brasa a su sardina. Como que no se aprende, ¿no? Por lo visto no hemos aprendido nada. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con las noticias más importantes de este 12 de marzo del año 2024. Usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Bien, vamos con las noticias más importantes de este martes 12 de marzo. Hoy se realiza otro día de elecciones en múltiples estados, otro supermartes: Georgia, Mississippi, Washington y Hawái. Hoy podría ser decisivo tanto para Biden como para Trump. Hasta el domingo, a Donald Trump le faltaban 140 delegados para alcanzar los 1.215 necesarios para ganar la nominación republicana en la Convención Nacional del verano. Hoy están en juego 161 delegados. Biden necesita 102 delegados para alcanzar el número 1968 para poder obtener la nominación demócrata. En el caso demócrata, hoy hay 254 puestos en juego. La propuesta de presupuesto del presidente Joe Biden para 2025 es de $7.300 millones. Abarca exenciones fiscales para algunas familias, costos de atención médica más bajos e impuestos más altos para ricos y corporaciones. El paquete también incluye un fondo de emergencia de $4.700 millones para seguridad fronteriza, para permitir que el Departamento de Seguridad Nacional intensifique las operaciones en caso de un aumento de inmigrantes, según una parte del presupuesto revisada por NBC News. Sin embargo, hay pocas opciones de que el proyecto avance en el Congreso. Jerusalén. Al menos 9 gazatíes murieron y una veintena resultaron heridos en otro ataque israelí contra personas que esperaban la llegada de un convoy humanitario para obtener comida en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja donde la hambruna se extiende. Por otra parte, el barco de la ONG española Open Arms, cargado con 200 toneladas de ayuda humanitaria para la franja de Gaza, zarpó hoy del puerto chipriota de Larnaca con el fin de abrir un corredor marítimo para aliviar la crisis humanitaria en el enclave palestino. En otra noticia proveniente también de Israel, de Jerusalén, Israel atacó en esta madrugada objetivos de Hezbollah en el valle de La Bica, en el norte del Líbano. Por segunda vez,
desde que se iniciaron las hostilidades en la frontera entre ambos países en octubre, a lo que el grupo chií respondió con el lanzamiento de un centenar de cohetes, uno de sus mayores ataques desde entonces, según confirmaron las fuerzas de defensa de Israel. Brian Butler, a quien se hace referencia como el empleado 5 de Trump, en la acusación por el manejo de documentos clasificados del expresidente, presentada por el fiscal especial Jack Smith, dice que habla ahora públicamente porque cree que los votantes deberían escuchar la verdad sobre su ex jefe y el caso antes de las elecciones de noviembre. Butler dijo a CNN en una entrevista exclusiva que no cree que el caso penal contra Trump sea una caza de brujas, como ha afirmado Donald Trump. Butler dio testimonio a investigadores federales que informaron partes cruciales de los cargos de obstrucción criminal del año pasado contra Trump y sus dos coacusados, Walt Nauta y un asistente personal de Trump, y Carlos de Oliveira, un administrador de propiedades en Mar-a-Lago, quien había sido el amigo más cercano de Butler hasta ahora. Moscú. Los sistemas de defensa antiaérea rusos abatieron anoche 25 drones ucranianos de ala fija en 7 regiones del país, incluida la de Moscú, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El comunicado castrense precisó que 2 de los drones fueron derribados sobre la región de Moscú y otros 11 en la frontera con Ucrania. Venezuela cumple 100 días de haber celebrado el referendo que hasta ahora no alcanza su propósito de anexionar al país el territorio Esequibo, casi 160,000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana, pese a las amenazas de Caracas paralizadas desde hace tiempo. Luego de la consulta unilateral que promovió el chavismo, en la que casi la totalidad de los pocos participantes aprobaron la anexión, todos los poderes del Estado anunciaron acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área bajo pleito y la extracción de sus riquezas que siguen manejadas por Georgetown. Pero hasta ahora, nada. Kiev. 3 milicias de voluntarios rusos que luchan con Ucrania contra las fuerzas del Kremlin anunciaron hoy una nueva incursión en territorio de la Federación Rusa en la que habrían tomado el control de una localidad de la región fronteriza de Belgorod, según asegura el exdiputado ruso exiliado Ilya Ponomarlov. La Legión Libertad para Rusia, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y el Batallón Siberiano han entrado en las regiones de la Federación Rusa de Kursk y Belgorod en el marco de una operación conjunta, escribió en su cuenta de Facebook Ponomaryov, que está considerado el jefe político de la Legión Libertad para Rusia. Puerto Príncipe. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció que dimitirá junto a su gobierno en cuanto haya un consejo presidencial de transición, porque ningún sacrificio es demasiado grande para nuestro país. El gobierno que dirijo, dijo Henry, acepta la instalación de un consejo presidencial de transición. Los miembros del consejo serán elegidos tras un acuerdo entre diferentes sectores de la vida nacional. Esto lo dijo en un mensaje a la nación colgado en las redes sociales del Ejecutivo haitiano. Por su parte, el dirigente de turno de CARICOM, Irfan Ali, el presidente de Guyana, acompañado por otros jefes de gobierno de la organización caribeña, explicó en rueda de prensa anoche en Kingston que se ha acordado la creación de un consejo presidencial de transición formado por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores. Ayer, en una entrevista en el programa de radio ADN, el mandatario chileno Gabriel Boric resaltó la labor de la Policía de Investigaciones para hacer justicia ante el crimen que calificó como brutal por su forma de ejecución del teniente Ojeda. En eso no vamos a cejar y vamos a ser implacables. Aquellos que forman parte de este grupo criminal, el llamado Tren de Aragua, les digo esto: los perseguiremos incansablemente por cielo, mar y tierra. No descansaremos hasta desarticular sus redes y asegurarnos de que enfrenten la justicia. Eso lo dijo el presidente Boric con determinación. Aseguró que este crimen demuestra la presencia de organizaciones criminales transnacionales en Chile. Demuestra que hay grupos de crimen organizado que tienen redes operativas que terminan permeando
en diferentes sectores de la vida chilena. El exgobernador Enrique Capriles, esta información viene desde Caracas, abogó ayer por otra opción del antichavismo mayoritario para la candidatura a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio ante la inhabilitación política que pesa sobre la opositora María Corina Machado, que le impide competir en estos comicios hasta el 2036. Dijo Enrique Capriles: esto no se trata de un plan B, tampoco creo yo que la palabra correcta es hablar de sustituto o sustituta. Yo hablaría de opción. Eso dijo Enrique Capriles, quien no cree que el gobierno de Nicolás Maduro vaya a levantar una inhabilitación producto de una presión. Esto nos deja ya en el escenario político venezolano. Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el periodista venezolano Alejandro Hernández. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. César, un placer. ¿Cómo estás? Alejandro, Saludos a todos. muy bien. Gracias por atendernos, Alejandro. Mi primera pregunta. Esta movida que lleva adelante, por lo visto, Enrique Capriles, junto a Tomás Guanipa, Henry Ramos Alup, en torno a Manuel Rosales, ¿qué características tiene? Bueno, hay como ellos mismos han tratado de decir, hay una idea de de que dan por hecho que María Corina Machado no se va a poder inscribir en las elecciones ante el CNE, ¿no? Como así pareciera ser. Y ellos están buscando la forma de que haya una sustitución que no sea de repente una designación directa de María Corina Machado, sino que pase por la negociación con ellos. Ellos digamos, tratado de alinearse alrededor de la estrategia que tiene el partido Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales. Entonces, bueno, lo que se ha informado a través de distintos periodistas en los días pasados es que, bueno, este grupo de partidos, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y una parte de Primero Justicia, nada, están cuadrando, están operando políticamente para el tema de la sustitución de la candidatura de María Corina Machado. Parte de Primero Justicia, es decir, se separaron los hermanos. Tomás Guanipa estaría en contra de María Corina Machado, a la que apoya militantemente su hermano Juan Pablo Guanipa. Bueno, ahí hay dos posturas diferentes, sí, completamente distintas. Juan Pablo Guanipa ha evidenciado a través de las distintas redes sociales, a través de todas sus entrevistas, incluso a través de sus acciones, porque ha acompañado en las giras, que, digamos, está de frente con las posturas de María Corina Machado, acompañándola en la campaña y dispuesto a seguir la línea que ella dé. Mientras que, sí, en efecto, pues Tomás Guanipa, como secretario general del partido o vicepresidente político del partido, nada, está haciendo operaciones para, bueno, buscar otras alternativas. Y sobre todo, bueno, también haciéndolo de la mano de la candidata, porque, bueno, también haciéndolo de la mano de la candidata, porque al final César Miguel, ella fue la que sacó los 3 millones de votos de la primaria y no se le puede dejar de lado. Ahora, leo en otras informaciones que María Corina Machado no apoyaría bajo ningún concepto a Manuel Rosales. ¿Eso es cierto? Bueno, eso yo no te lo podría asegurar, no lo sé, pero en vista de lo que está pasando, lo que sí te puedo decir es que esas relaciones están, a pesar de que ambos mantengan las formas en las declaraciones, hay tensión en esas relaciones. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, María Corina Machado y Manuel Rosales no han hablado recientemente. El gobernador del Zulia lo acaba de decir en una entrevista reciente en la radio. Y bueno, y es así, o sea, sabíamos todos que era así. Pero aparte, hay un problema. El señor gobernador del Zulia no le ha dado la orden a su partido, a Un Nuevo Tiempo, para que se incorpore al comando de campaña de María Corina Machado. Entonces, en ninguno de los estados del país, Un Nuevo Tiempo forma parte del comando general de María Corina Machado. Hace unas semanas, un par de semanas, hubo unas asambleas unitarias en el estado Zulia,
Y Un Nuevo Tiempo no solo no participó, sino que además montó actividades paralelas a esa asamblea. También está la información de que hace también unos días atrás, hubo una gira de representantes importantes de Un Nuevo Tiempo y otros partidos en Europa para hacer lobby a favor de Manuel Rosales. Entonces, bueno, yo creo que todas esas cosas al final terminan alimentando una tensión importante entre esos dos candidatos o entre esas dos opciones políticas. El asunto es que también, hay que decirlo, pues la información que hay es que María Corina Machado no se ha reunido o no ha abierto demasiadas vías de comunicación para establecer coordinación con esos factores. Y bueno, al final ella tiene la responsabilidad de hacer eso. Eso también es cierto. Alejandro, estamos a 12 de marzo. Antes del 25 ya tiene que haberse inscrito el candidato o la candidata opositora. Son pocos días. ¿Qué puede ocurrir? No, lo que se presume, César Miguel, es que vienen unos días muy movidos, con muchas informaciones, con mucha actividad. Está el tema de las tarjetas, no es poca cosa. Este fin de semana, bueno, hubo información acerca del tema y yo puse un tuit donde decía que, bueno, hay un peligro hay 4 tarjetas inscritas para la oposición en el CNE en este momento, que son las de la Unidad, la del Partido Convergencia, la del Partido Nuevo Tiempo y la del Partido Movimiento por Venezuela. Bueno, está la información de que hay una intención del gobierno de anular esas 3 tarjetas y que solo quede la de Un Nuevo Tiempo. Esa es una información muy importante. ¿Y qué pasaría en ese caso? En ese caso, si queda solo la de Un Nuevo Tiempo, quiere decir que los partidarios de María Corina Machado tienen que votar por esa tarjeta. Sí, claro. Y si sería la tarjeta que inscribiría al candidato opositor, llámese como se llame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente tienes que negociarlo con el dueño de esa tarjeta, que es Manuel Rosales. Que es el aspirante ya destapado, por lo visto. Bueno, él como suele hacer, no lo ha dicho públicamente, pero es evidente que hay una estrategia alrededor de eso. Bueno, no lo ha dicho públicamente, pero está vestido de candidato ya, evidentemente. Exactamente. El problema, César, es que los políticos tienen que entender que en este momento, sobre todo después de tantas frustraciones, lo que habla son las acciones, no las declaraciones. Entonces ellos tienden a pensar que declarando una cosa y haciendo otra, la gente se va a quedar con lo que declaran, y no es así. Entonces, hay un tema allí, y lo de las tarjetas es fundamental para el devenir de lo que va a ser esa elección. Dios, no aprendemos por lo visto, ¿no? Bueno, esta semana, al parecer, todo esto siempre puede variar, ¿no? Las estrategias cambian, las dinámicas públicas hacen que haya decisiones que se modifiquen, etcétera. Pero lo que está planteado es que esta semana el CNE tome una decisión al respecto. Hay gente que dice que puede ser este miércoles, hay otros que dicen que la fecha podría ser el viernes, pero que esta semana lo más probable es que tengamos una decisión alrededor del asunto de las tarjetas y bueno, es como te decía, importante y va a tener mucho peso en lo que es el devenir de la campaña presidencial. Ya. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, un placer, César. Saludos a todos. Gracias. Era Alejandro Hernández, periodista venezolano en Bogotá, editor de La Gran Aldea. Vamos a una pausa. Al regreso, la Corte Penal Internacional ha elegido a los 3 miembros de la presidencia por los próximos 3 años. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué manera puede influir esta nueva directiva de la Corte Penal Internacional en los casos que tienen pendientes, especialmente el venezolano? Allá vamos, al regreso. Son las 9:41. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Muy buenos días y desde tempranito ya estamos aquí trabajando en nuestras oficinas porque muchas personas, aunque siempre las recomendaciones esperan para llamarnos después de un accidente y siempre mi recomendación es que no espere. La compañía de seguro los va a poner de último si usted no tiene un abogado que empuje su caso y que pelee por usted. Algo tan básico como el estimado de su carro para le arreglen el carro. Si usted no va con un abogado, todo ese proceso se va a demorar mucho más. Con un abogado por el medio, el abogado empuja para que sean los beneficios de la póliza del culpable lo más pronto posible. ¿Y cuáles son los beneficios? Siempre decimos el arreglo de su carro, el tratamiento médico y la compensación monetaria de que usted tiene derecho después de un accidente. De manera tal, querida amiga que me escuchas, querido amigo que me escuchas, no te preocupes y llama al 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que es el teléfono de Hani Martínez Ward. Guarda este teléfono en la memoria de tu celular porque no sabes cuándo va a ocurrir el accidente. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, estamos aquí, recuerda, no vas a pagar un centavo, así que llámanos inmediatamente. Inmediatamente y no te preocupes. Esa debe ser la consigna, Hani. No te preocupes, llama a Hani. Así es. 85, y eso es lo que dice la gente. 855-DOLOR55, 855-DOLOR55. Muchísimas gracias, Hani, feliz día. Gracias. Y estamos escuchando al gran Charlie Parker porque el 12 de marzo de 1955 falleció. Esto es en la película en su honor que hizo Clint Eastwood, titulada precisamente Bird. Cuando él fallece, el paramédico que va a certificar la muerte dice, tengo aquí el cadáver de un hombre de unos 60 y tantos años. Charlie Parker falleció de apenas 35 años. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, en el año 2022, Florida aprobó una legislación conocida como la Ley de No Decir Gay, Don't Say Gay, que prohibía efectivamente las discusiones sobre relaciones entre personas del mismo sexo en las aulas. El acuerdo de la demanda, que se anunció ayer, canceló en gran medida muchos de los impactos de la legislación firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis. Según los términos de este nuevo acuerdo, la ley en sí sigue vigente, pero el Estado debe aclarar que restringe solo la instrucción en el aula sobre temas particulares, orientación sexual e identidad de género, pero no restringe la mera discusión de ellos. La ley tampoco se puede aplicar a los libros de la biblioteca, varios de los cuales habían sido previamente prohibidos. Bueno, van cambiando las cosas. Así es. Muchas gracias, Flor Alicia. Los jueces de la Corte Penal Internacional en La Haya eligieron ayer lunes 11 de marzo de entre sus magistrados a quienes serán los encargados de la presidencia y las vicepresidencias por los próximos 3 años, hasta 2027. Esto tiene efecto inmediato. La japonesa Tomoko Akane resultó la presidenta de la Corte y los vicepresidentes son el italiano Rosario Salvatore Aitala y de Benín, en África Occidental, Raine Allapini Gansu. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué manera pueden influir en las decisiones y los casos que está conociendo la Corte Penal Internacional? Vamos a conversar, vamos hasta South Bend, en Indiana, donde está el abogado Faisal Yamil, especializado en Derecho Internacional y Derechos Humanos.
Es el coordinador legal del Centro de Justicia y Paz e investigador asociado del Kellogg Institute for International Studies en la Universidad de Notre Dame. Muy buenos días, Faisal. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Quiénes son estos tres magistrados? La presidenta Tomoko Akane y los vicepresidentes Aitala y Alapini Gansu. Ellos conforman actualmente la nueva directiva de la Corte Penal Internacional. Ellos ahora están a la cabeza de uno de los órganos principales de este órgano internacional. Ellos ya formaban parte del pool de jueces de la Corte. La Corte está conformada por 18 jueces y cada 3 años ellos nombran una junta directiva, quienes ahora la conforman estos 3 magistrados que acabo de mencionar. Ellos ya tienen años de experiencia trabajando en la Corte. Cada uno fue seleccionado para empezar su mandato en el año 2018. De modo que ya tienen un par de años ejerciendo funciones judiciales dentro de la Corte y bueno, en esta oportunidad sus homólogos colegas de la Corte Penal Internacional los han nombrado como la presidencia, que es la nueva directiva, y bueno, entre ellos van a dirigir lo que es las funciones judiciales y de cooperación y de relacionamiento de la Corte. Pregunto, siendo magistrados de un mismo cuerpo colegiado, ¿no habrá mayor cambio entonces en la dirección y orientación de la Corte, sobre todo a propósito de los casos que está conociendo en este momento, verdad? Sí, en efecto. Lo que puede representar esto es de pronto un cambio de filosofía en la dirección, pero esto no representa un giro de 180 grados para la Corte. Cada presidencia tiene una suerte de espíritu y de propias características que informan el tipo de dirección que van a ejercer. Sin embargo, son magistrados que ya formaban parte de la Corte, que seguían la misma dinámica de la Corte en los últimos años, que han aprendido también de su propia experiencia dentro del tribunal y conforme a eso quizás puedan ejercer uno que otro cambio en cuanto a la asignación de casos, la celeridad en el procesamiento, las decisiones, cómo hacerlas más efectivas y sobre todo también el relacionamiento de la Corte con los Estados miembros del Estatuto de Roma, que es el tratado por el cual la Corte existe, y así como otros estados que pueden colaborar. A ver, conoce de varios casos en este momento la Corte. Uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con Venezuela. El pasado 1 de este mes, la Sala de Apelaciones de la Corte anunció la sentencia mediante la cual desestimó el recurso de apelación que interpuso el Estado venezolano contra la decisión que autoriza la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ese caso continúa independientemente de este cambio en la directiva. Pregunto. Sí, claro. El caso tiene sus propios pasos legales que están establecidos en el Estatuto de Roma y que están siguiendo el curso normal del desarrollo de un proceso ante la Corte. Hay que aclarar que en estos momentos lo que existe es una investigación por parte de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Todavía no se ha presentado ningún caso ante los jueces, de modo que la Corte en sí no está conociendo casos de posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hasta que el fiscal no presente un caso en donde haya uno o varios posibles responsables y acusados, los jueces no están decidiendo sobre si se cumplen los requisitos, si ha habido comisión o no. No puede haber condena, en efecto. De modo que, digamos que el cambio de la presidencia no afecta directamente el curso de la investigación del fiscal respecto de Venezuela. Lo que puede hacer es que haya un refrescamiento en la cooperación de los estados con la Corte, y eso puede implicar, por ejemplo, mayor financiamiento, aprobación de un presupuesto más grande, que en la Asamblea de Estados Partes, que es la reunión de todos los estados del Estatuto de Roma que se hace anualmente, se aprueben resoluciones que permitan a la Corte trabajar mejor, con mayor efectividad, con nuevas estrategias, pero hasta que la Corte no se le haya presentado uno o más casos por parte de la Oficina del Fiscal, digamos que la participación de los jueces es de supervisión en el cumplimiento de la legalidad de la investigación, y cualquier otro recurso que pueda presentar el Estado para, digamos, frenar o suspender la presentación de casos, porque en estos momentos ya Venezuela no cuenta con ninguna avenida legal que pueda parar la investigación. Ya. La señora Akane
se las trae, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. En marzo del año pasado, la señora Tomoko Akane emitió nada menos que orden de arresto contra Vladimir Putin. El Ministerio del Interior ruso puso a Akane en la lista de personas buscadas. En una reciente entrevista este domingo ofrecida al Japan Times, la señora Akane destacó la importancia de acelerar los procedimientos judiciales. En cuanto al tiempo que se tarda en emitir un fallo, actualmente se tarda una media de 7 u 8 años, creo que debería reducirse a la mitad. Dice ella, algunos estados que forman parte de la Corte también han pedido que se aceleren los procedimientos judiciales. ¿Qué pasa con el caso de Putin, la Corte y la reacción rusa en contra de la señora Akane? Bueno, el caso de Rusia es muy complejo. En efecto, todavía se siguen cometiendo crímenes de guerra en la actualidad, al tiempo que estamos hablando, y la Corte Penal ha venido investigando eso. El fiscal presentó esta solicitud ante los jueces de que se ordenara se emitiera una orden de aprehensión por crímenes que tienen que ver con pues, tráfico de niños en el marco de la guerra. Por eso la orden se emitió tanto contra el presidente Putin como contra una ministra del gabinete ruso que pudiese estar involucrada en esto. Y las dificultades que ello implica tiene que ver con, bueno, cómo hacerlo efectivo, cómo hacerlo ejecutable. Muchos estados estarían dispuestos a cooperar para que esto se hiciera posible, pero en la medida que Vladimir Putin se encuentre dentro de la frontera rusa, esto se dificulta un poco porque se necesita de la cooperación de las fuerzas policiales de cada país para que esto pueda materializarse. Pero lo que nos demuestra esta orden de aprehensión es que la Corte, cuando está relacionado con temas que tienen que ver con la Comisión de Crímenes Internacionales, no le tiembla el pulso de cumplir con su mandato y pues apegarse evidentemente al debido proceso, pero también a lo que se espera de la Corte, que es que imparta justicia en la comisión de estos crímenes atroces. Bien, una última pregunta, Faisal. Insististe en que en el caso venezolano todo está en manos del fiscal Karim Khan. ¿Cuándo podría aproximadamente presentar él ya formalmente un caso? Bueno, ese tiempo no está establecido en ningún lado, no se puede extraer ni del Estatuto de Roma ni de cualquier otra regla aplicable qué periodo tiene la oficina del fiscal para presentar casos, de modo que es indeterminado. Lo que sí puedo asegurar es que la investigación sigue, la investigación no ha parado desde que la Sala de Cuestiones Preliminares ordenó que se reanudara el año pasado y ahora tenemos la ratificación de la Sala de Apelaciones, de modo que desde ese entonces hasta ahora el fiscal ha seguido recibiendo información, se le ha enviado mayores denuncias, se ha dado con mayor caracterización de los casos y bueno, estamos todos a la espera de que esto pueda condensarse en la presentación de uno o más casos donde haya posibles responsables. Lo importante es que en Venezuela, pues, mientras siga la investigación y también la activación de otros órganos y mecanismos de monitoreo, como la Oficina del Alto Comisionado, la Misión de Determinación de Hechos, esta triada virtuosa de mecanismos activados, pues puede facilitarse entonces que la Fiscalía tenga los elementos de convicción necesarios para presentar entonces el caso, porque bueno, varios órganos están coexistiendo en la investigación y pueden colaborar a la Fiscalía en la recabación de información necesaria y pruebas para que esto pueda terminar con un caso más. Faisal, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Cuídense. Faisal Yamil es abogado, es investigador del Kellogg Institute de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame. Nos habló desde South Bend, Indiana. 10 en punto de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso vamos entonces con nuestro foro en la mañana de hoy. Cuando la carrera contra el paso del tiempo se convierte en una adicción, en una obsesión. La obsesión contra las arrugas, podríamos llamarlo así. Ya regresamos, esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. El tiempo pasa y el cuerpo empieza a evidenciarlo.
En algunos casos, pues, aparecen las canas, en otros casos se cae el cabello, sobre todo en los hombres, y la piel pierde elasticidad, pierde frescura, surgen las arrugas, y la obsesión por detener físicamente ese paso del tiempo puede llevarnos, pues, al quirófano. Pero una cosa es ir al quirófano o ir al caso del dermatólogo o la dermatóloga para que arregle aquí o allá, un poquito de botox aquí o allá, y otra es cuando eso se vuelve ya una especie de adicción. Hay estudios llevados adelante por la Universidad de Emory en Atlanta que evidencian que hay problemas mentales, hay mayores problemas mentales en los pacientes de las clínicas de estética que en cualquier otro caso. ¿Por qué ocurre esto? Leo lo siguiente: las razones para apostar por los retoques estéticos son variadas y personales, y siempre que sean del gusto de quien busca el cambio no deberían ser objeto de juicio. Pero resulta difícil no preguntarse dónde acaba la mejora y empieza la adicción. Después de ver las transformaciones como la de Renée Zellweger, las gemelas que dejaron de ser idénticas como Mary Kate y Ashley Olsen, tras el paso de la primera por el quirófano, o la orgullosa exhibición en la red de los desproporcionados y cotizados glúteos de Kim Kardashian. En fin, vamos a ocuparnos de esto. Vamos a Caracas. Allí está la doctora Susana Misticone. Ella es dermatóloga, especializada en dermatología estética y tecnologías basadas en energía y láser. Susana, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un gusto estar con ustedes hoy y más para hablar de este tema tan interesante. Y también en Caracas está el médico psiquiatra Nelson León. Nelson, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Muy bien. A ver, ¿en qué momento esta obsesión por estar cada día más joven, por combatir las arrugas, pasa a ser una especie de adicción? Comenzamos con la doctora Susana Misticone. ¿Cuál es tu experiencia clínica, Susana? Una cosa es un paciente que viene a una evaluación dermatológica para ver qué mejoras puede hacer en su piel, en su fotoenvejecimiento o simplemente en, digamos que las huellas que han quedado con el paso del tiempo. Y la gran mayoría de pacientes pues simplemente se deja guiar por la orientación y por el consejo que le damos nosotros de qué son las cosas que verdaderamente necesita, porque en estética no todo es para todos, y uno observa que simplemente el paciente se hace los tratamientos adecuados, es conforme y llega un momento en que está satisfecho con las mejoras que le proponemos. Pero hay veces o hay pacientes que vienen por peticiones que a veces son extrañas o se ven defectos que a veces son imperceptibles para nosotros y para ellos son muy especiales o muy exagerados. E inclusive cuando ya colocamos, por ejemplo, hacemos varios tratamientos de láser, de energía, ponemos botox, hacemos unos rellenos que son suficientes, el paciente simplemente dice que está inconforme y que quiere más, o que aún se ve mal, o que no está conforme. Ahí, pues, obviamente a nosotros se nos prende las alarmas y siempre pensamos en que esta persona pueda tener lo que llamamos un trastorno dismórfico corporal o una dismorfofobia. Entonces, ahí, pues, cambia un poco el cómo tratamos a este paciente. Para eso está el profesional. Normalmente yo siempre les digo, basta, no necesitas más. Aquí hay un freno. Aquí hay alguien que te va a decir hasta aquí, no más. Pero bueno, hay algunos que obviamente insisten mucho, se van con otros médicos y entonces van de uno a otro, quieren seguir haciéndose retoques y ahí es cuando empezamos a ver pues estas caras abultadas, deformadas, caras y cuerpos
que no se ven naturales y que no es sin duda el resultado estético que estamos buscando actualmente, que es simplemente naturalidad, que el paciente se vea descansado y se vea acorde a su edad. ¿Por qué se produce este fenómeno? Le pregunto al psiquiatra León. Las causas, César, podrían ser muchas. Pero si tuviéramos que buscar un elemento en común que pudiera estar presente, al menos en la mayoría de los casos, es que el miedo a envejecer en realidad suele ser muchas veces sinónimo del miedo a morir. Es decir, la vejez, al ser la antesala de la muerte, por decirlo de alguna manera, aunque puede ser, sobre todo en estos tiempos modernos, una antesala bastante larga, de 20, 30 años, igual es una antesala temida por la gran mayoría de los seres humanos. Y al ser un temor primitivo, primario, puede activar en nosotros mecanismos de defensa muy poderosos, casi siempre inconscientes, que pueden hacernos, por ejemplo, caer en la negación, que es uno de los principales mecanismos de defensa que todos los seres humanos podemos desplegar en algún momento y que al principio podría ser positivo, adaptativo, pero si esta negación, en este caso la negación de la vejez, se prolonga en el tiempo, termina generando consecuencias negativas y deleterias, no solamente en la estética del individuo, sino en su estado interno. A ver, en la introducción leí el caso, por ejemplo, de esta actriz Renée Zellweger, una actriz de un gesto, un rostro muy bello, cuando uno la recuerda en sus primeras películas, y de repente va cambiando tanto que ya no lo es. O esta Nicole Kidman, que también le ha cambiado muchísimo el gesto. Le hizo una película con Antonio Banderas donde hacía ella el papel de Lucille Ball. Y Lucille Ball, uno la recuerda, mucho de su gracia estaba en su cara, porque era una gran morisquetera. Pero Nicole Kidman escasamente podía hacer morisquetas con la cantidad de tratamientos en la cara. Habías comentado, Susana, que hay un momento en que el médico dice, no, hasta aquí, ya está bien. Pero uno ve en la calle cada personaje con unos labios inmensos, pómulos inmensos, por no hablar de las otras partes del cuerpo, que lejos de ser atractivas o sexuales o sexy, sensuales, son absolutamente monstruosas. Cuando tú dices no, ellos van a otro lado, ¿qué características tienen esos pacientes, Susana? Mira, en estética, la diferencia entre lo bello y lo ridículo es tan pequeña, tan pequeña. Qué maravillosa. En realidad es verdad que todo es cuestión de gustos. Hay muchas veces que hay muchas pacientes mías que a veces se ponen hasta bravas. Yo quiero los labios más grandes, yo quiero los labios de Angelina Jolie. Y yo siempre les digo, si tú tuvieras el resto de la cara de Angelina Jolie, con mucho gusto yo te los pondría. Pero como no la tienes, no son para ti. Todo tiene que tener una proporción adecuada, lo que llamamos la proporción áurea, que es para seguir el patrón de belleza. Cuando hay una desproporción que es exagerada, pues entonces allí vienen todos los problemas. Por ejemplo, tú no nombraste, pero ahorita hay un ejemplo que para mí es simbólico, que es Madonna. Una mujer que siempre fue bellísima y que actualmente tú la ves y no la reconoces, unos pómulos y unos cachetes totalmente inflados que no son absolutamente adecuados para su cara y que probablemente con la obsesión de no envejecer, pues lo que está haciendo es caer en lo ridículo. Realmente lo ideal para un paciente es que vaya con un profesional, con un médico, dermatólogo, cirujano plástico, que realmente le va a decir, mira, ya, hasta aquí. Pero bueno, hay veces que hay de todo en la viña del Señor, de que hay gustos
yo siempre le digo a mis pacientes, véanle la cara a su médico. Si a usted le gustan los labios muy grandes y desproporcionados, vino con la que no es, porque yo no le voy a hacer esto. Hay pacientes que, bueno, les gustan este tipo de cosas, pero ya llega un momento en que tal cual tú ves en la calle gente que te parece desproporcionada. Quitando además los casos de los pacientes que se inyectaron biopolímeros, que estas sustancias hacen que se inflamen las zonas con el tiempo. Entonces hay veces que nada más se inyectaron una vez o dos, pero el biopolímero sigue originando fibrosis, edema, inflamación de la cara, y ese pobre paciente no se volvió a inyectar, pero es muy difícil de quitarlos. Es decir, son muchos los factores que incluyen o que uno tiene que ver cuando hay este tipo de deformaciones faciales. Pero ahí yo también le doy mucha culpa al médico, al esteticista, a quien no le pone un freno a quien lo necesita. A ver, mientras hablaba Susana, busqué fotos recientes de Madonna. Y de ser una mujer muy bella, ha pasado a ser prácticamente una suerte de monstruo, ¿no? Uno no termina de entenderlo. Nelson, cuando definiste el miedo a envejecer, dijiste, este puede ser también miedo a la muerte, en la medida en que la vejez nos acerca hacia el final de la vida. Pero en este caso, cuando la obsesión lleva a la fealdad, porque es todo lo contrario de la belleza. Decía la doctora Misticone, la distancia en estética, entre la estética y el ridículo es mínima. Psiquiátricamente, ¿cómo podemos explicar eso? En este caso, el ridículo pasa a ser incluso grotesco. Sí. Y pasa a ser grotesco, y fíjate, aquí podríamos ver otro mecanismo de defensa que se activa muchas veces en estos casos, que es le temes tanto a la muerte que, y esto que voy a decir puede ser un poquito fuerte, ¿no? Te terminas pareciendo a ese cadáver embalsamado al que tanto le temes. Dios. Porque el exceso de Botox y el exceso de cirugías y de cambios podría semejar grotesca y de forma pues bastante, digamos, negativa a esa apariencia mortuoria a la que le tenemos pavor todos los seres humanos, pues, ¿no? Y a la que no queremos llegar. Hay un fenómeno extraño. Mi mamá suele decir que ella se ve todos los días en el espejo para verse igualita. Es decir, si yo me estoy viendo todos los días, lo que estoy viendo es siempre muy parecido a lo que vi ayer. Si te dejo de ver por un tiempo, wow, veo el cambio que ha habido. Y cuando uno se ve todos los días, uno va aceptando eso que tiene frente al espejo. Entonces los párpados empiezan a caerse, la papada también se empieza a caer, aparece una arruga aquí, otra arruga más allá. Le pregunto a nuestro psiquiatra, a Nelson León, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarnos? Porque es muy difícil aceptar el final. A todos nos gusta la primavera y nos gusta el verano, pero ya el otoño no nos gusta tanto y el invierno mucho menos. Aceptar lo que nos duele es muy difícil. De forma refleja, cuando algo nos duele, hacemos lo posible y a veces hasta lo imposible para evitarlo o para negarlo. Es decir, si un estímulo, por ejemplo, táctil, me duele, yo retiro el brazo para que eso ya no duela. Si un fenómeno inevitable y completamente natural, como es la senectud, me duele porque ya no soy la persona joven, autónoma, independiente, exitosa, bien parecida que era antes, entonces haré todo lo posible por evitarlo. Y si en ese camino me obsesiono,
y entro ya en un comportamiento adictivo, entonces es muy difícil parar. De allí pasa y se ve un comportamiento que es típico de los adictos, que es muy difícil parar. El adicto no puede parar. En este caso, el adicto a estos procedimientos estéticos no puede parar. Y así como es casi imposible parar un adicto que no quiere recuperarse, es muy difícil parar a esta persona de que se siga haciendo los procedimientos, porque como dice la doctora, de todo ahí en la milla del Señor siempre encontrará algún médico más o menos calificado que estará dispuesto a cumplir sus deseos. Ya para cerrar, le pregunto a Susana Misticone, hemos hablado básicamente de mujeres y los ejemplos que hemos puesto son mujeres, pero ¿qué ocurre con los hombres? ¿Tienes pacientes hombres, Susana? Sí, por supuesto. Actualmente yo diría que la proporción es de un 60% mujeres, 40% hombres. O sea, cada día los hombres se cuidan más y están pendientes, digamos, de su piel, también de la salud, pero también existen hombres que pueden caer en la dimorfofobia. Esto no es una cuestión que solamente le pase a las mujeres. Ya. Pero sí diría que es menos frecuente. Pero como te digo, actualmente las consultas de dermatología cosmética están tanto para mujeres y para hombres, y todo el mundo quiere estar bien, verse bien y estar sano. Muy bien. Susana, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, excelente tocar este punto tan importante. Gracias. Nelson, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. El doctor Nelson León, médico psiquiatra, y la doctora Susana Misticone, dermatóloga especialista en estética. Ambos nos acompañaron desde Caracas. Vamos ahora a una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos del Super Tuesday, que corre en el día de hoy en 4 estados. Son las 10:22. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:24. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que puedas establecerte en los Estados Unidos. Concerta una cita llamando al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El día de la entrega de los Oscars, hacia el final, cuando se va a presentar el premio más importante, el animador de los Oscars interrumpe para leer un mensaje que le han enviado al teléfono celular. En el mensaje criticaban al animador en cuestión, Jimmy Kimmel, por ser el peor animador en la historia de los Oscars, por ser un tipo aburrido, que no está premiando a quien debe, no sé qué cosa. Y entonces Kimmel hace una humorada y dice, ¿a que no saben cuál expresidente me ha mandado esto? Y la risa fue inmediata. Le retribuye diciéndole, bueno, muchas gracias por vernos, y yo pensé que a esta hora ya los presos no estaban dormidos. En una alusión bastante fuerte que fue, sin embargo, muy celebrada en ese auditorio. El señor Donald Trump, quien en efecto escribió el mensaje en su red Truth Social, no es bien visto en Hollywood, no es bien visto en círculos artísticos, intelectuales, pero en otros ocurre todo lo contrario. Y eso nos da una imagen del tono de esta campaña electoral
que ya está prácticamente desatada, y se estima que al día de hoy, cuando se lleve adelante el segundo supermartes, con 4 estados en juego, entre ellos nada menos que Georgia, pues ya tendrá Trump todos los delegados para ser el candidato republicano, y lo mismo ocurrirá con el presidente Biden. A ver, ¿qué podemos esperar de la jornada de hoy? Vamos a Júpiter, donde está el profesor del Palm Beach State College, Luis Fleischman. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer siempre estar aquí contigo, César. ¿Cómo ves las cosas, Luis? ¿Qué puede ocurrir hoy? Bueno, creo que ya es el triunfo de Donald Trump y la aseguración de su candidatura como candidato a presidente por el Partido Republicano es un hecho y es cuestión de tiempo. Y si no es esta noche, que estoy seguro que va a ser esta noche, va a ser en algún otro momento. Pero eso no quiere decir todavía que esté asegurado su triunfo, que su triunfo en las elecciones nacionales esté asegurado. Pero hasta ahora Trump ha logrado evadir todos los ataques en la opinión pública, y ha logrado evadir todos los juicios, ¿verdad? Ninguno de ellos ha afectado la candidatura de Trump. Y eso es increíble. O sea que parecería ser que la elección es el último campo de batalla que Trump puede perder, como sucedió en el año 2020. Creo que lo más importante, César, es cómo los que no apoyan a Trump van a votar. Si van a seguir votando a Nikki Haley, pese a que Nikki Haley ya se retiró, o a otros candidatos. Y eso yo creo que los votos que van a Nikki Haley, por lo menos yo estimo que 1/3 de esos votos van a ir para Joe Biden. O sea que Trump está lejos de asegurar su presidencia para el año 2024. Fíjate, Luis, Trump dijo que estaba abierto a recortar los programas de jubilación. En primer lugar, hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes y también en términos de robo y mala gestión de derechos. Esa declaración fue no precisamente una declaración feliz en una campaña electoral, no se la aplaudiría a ningún asesor electoral, y trató de recoger después el agua derramada, pero ya Biden había salido al paso. Nunca en mi mandato se va a recortar los pasos de jubilación, los gastos en jubilación. Ese tipo de idas y venidas, de tira y encoge, ¿de qué manera puede afectar a uno u a otro candidato, Luis? Bueno, yo creo que eso depende de cómo esto se usa en la campaña. Si él habla de recortar, por ejemplo, si él habla de recortar la jubilación, que lo hizo efectivamente en esa cita sumamente mamarracha, no sé, porque no tenía ningún sentido, la cuestión es cómo Biden capitaliza con eso. Y segundo es cuál va a ser el contraataque por parte de los trumpistas. Por ejemplo, hoy en día a los hechos no se les cree, ¿verdad? Y esto es algo universal. Fíjate lo que está pasando en las Naciones Unidas. O sea, hay evidencia de que hubo violaciones y hay evidencia de que hubo asesinatos, y hay países en las Naciones Unidas que dicen todavía no lo puedo creer, no, esto yo no lo creo todavía. Y lo mismo pasa en este país, lamentablemente. Entonces yo creo que Trump hasta puede llegar a revertir eso y decir que él nunca dijo eso. O decir que es un complot político en contra de él. O sea, la campaña electoral, va a tener que ser muy creativa por parte de Biden, porque hoy en día las mentiras cuentan. Hoy en día es muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Hay lo que llama verdades alternativas, como lo llamó en su momento Kellyanne Conway. Entonces, yo creo que la campaña va a ser muy dura y no sé cuán creativa será la campaña de Joe Biden, ¿verdad? Joe Biden ahora reaccionó rápido y eso es un buen comienzo.
A ver, está de por medio el presupuesto, ¿verdad? 7.300 millones de dólares ha presentado el señor Biden de presupuesto, pero por supuesto eso nos va a llevar a una discusión que formará parte necesariamente de este contexto electoral que lo va matizando todo. De esos 7.300, 4.700 millones para seguridad fronteriza, que pasa a ser el gran issue de la campaña electoral, el discurso contra el inmigrante. A ver, ¿qué puede ocurrir con ese planteamiento, esa propuesta del señor Biden? ¿Le ves algún éxito que llegue a ser aprobada? Yo creo que hay dos cosas aquí. Una, no es contra el inmigrante, sino para controlar las fronteras. O sea, no hay ningún país que no existe una cosa así, un país que no deba controlar sus fronteras. Yo creo que Biden, el presupuesto que está en este momento dando Biden para el tema inmigratorio es altísimo. 4.000 millones de dólares es altísimo. La cuestión es que yo me temo que los republicanos pueden llegar a seguir vetando esto porque Trump lo quiere esto como una campaña electoral. Y si esto se aprueba, significa que Biden gana, o sea, Biden se lleva los frutos del tema de la inmigración. Recordemos, el tema de la inmigración es un tema electoral con que Trump pretende derrotar a Biden. O sea que si esto sucede, se le terminó esa arma electoral a Trump. Por eso yo creo que el Partido Republicano va a terminar vetando, o sea, todavía tienen la mayoría en la Cámara Baja, no van a pasar esto, al menos que suceda algún milagro. Al menos que los legisladores lleguen a la conclusión de que el bien del país es más importante que el futuro político de la clase política que ellos defienden. ¿Se llegará a un alarde de sensatez como ese, Luis? Creo que en este momento ya no hay más sensatez en la vida política y creo que se subestima al elector también. O sea, se subestima al elector también. Yo creo que el elector, un ciudadano cualquiera como yo, o como cualquiera, lo que quieren es el bien del país, ¿verdad? Y la prosperidad para cuanto más gente posible. Y lo que vemos acá es la prosperidad, lo que es una lucha por la prosperidad de los políticos. Y a propósito, esto lo vemos en forma muy extrema en el Partido Republicano, pero también existe en el Partido Demócrata. Claro, claro. Evidente. Luis, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Un placer. Te agradezco mucho que me hayas invitado. El profesor Luis Fleischman, profesor de sociología en el Palm Beach State College, nos habló desde la ciudad de Júpiter. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Una muy interesante, César. Los expertos científicos de la Academia de China de Ciencias hallaron paralelismos entre el análisis de los datos neuronales y las observaciones rápidas de ráfagas de radio propias de la investigación astronómica, según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, la revista Naturaleza y Neurociencia, mejor decirlo en español. Y analizaron en tiempo real los datos de imágenes dinámicas del cerebro de un pez cebra, que es un animal habitualmente utilizado para simular procesos biológicos o enfermedades del ser humano, cosa que no sabía y ahora acabo de descubrir. Al tomar el procesamiento de estos destellos cósmicos como inspiración, el equipo diseñó un chip específico capaz de manejar flujos de imágenes de hasta 500 megabytes por segundo. De acuerdo a la publicación, el sistema puede extraer la actividad de hasta 100.000 neuronas en larvas de peces cebra despiertas. Y los científicos demostraron una estrategia efectiva de interfaz, y esto es lo más importante, entre el cerebro de esas larvas de peces y la computadora utilizando el sistema en tiempo real. Allí llegaron a ser capaces de regular la actividad de las neuronas de control de la natación en estos peces. Es decir, peces que habían estado en una circunstancia de parálisis lograron moverse con ese contacto que se hizo entre el chip que le instalaron y las propias neuronas.
Es bastante prometedor. Interesantísimo. Gracias, Flor Alicia. Leo esto. Daniel Ortega mandó a la Asamblea Nacional de Nicaragua una iniciativa de ley que pretende establecer el control oficial de las comunicaciones a través de Telcor, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo. Este instituto es el que se ha utilizado para censurar a todos los medios de comunicación. Después de esta ley, ¿qué viene ahora? Esta pregunta se la formulo a Manuel Díaz Morales, periodista nicaragüense exiliado en la ciudad de Houston. Manuel, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. La ley es una formalización de un régimen que ya tiene muchos años de existir y no es más que la cierre definitivo de cualquier posibilidad a medios de comunicación con libre expresión y libre prensa en Nicaragua. Pero va más allá y tiene como intención principal controlar los proveedores de tecnología, de comunicación, de información en Nicaragua, e incluso establece un régimen de mensualidad bastante oneroso a los proveedores, en donde les cobra un porcentaje de sus ingresos brutos para financiar las actividades de Telcor, este órgano que se encarga precisamente de controlar toda la telecomunicación. Entonces sí, es quizás una forma de recoger dinero, pero también va incluida la parte propia de la dictadura, que es el espionaje estatal, el control de los equipos que pueden ingresar al país. Incluso hay una parte donde habla del tipo de letra que debe ir en el contrato, o sea, ese nivel de control y de microadministración que es tan común en esta pareja de presidentes dictadores. A ver, ¿cuántos medios están funcionando en este momento, asumiendo que ninguno es independiente? Es más, la mayoría son propiedad de la familia Ortega Murillo. Ah, ya. Sí, ellos son dueños de centenares de radios y por lo menos una docena de canales de televisión abierta. O sea que si tomamos en cuenta que los medios de comunicación en Nicaragua son propiedad de la familia Ortega Murillo, es más bien pensar en términos de cuáles no son propiedad de ellos, y de esos ninguno es independiente. Ninguno. Hiciste alusión al espionaje, el eventual espionaje. ¿Podrías ahondar un poco en eso, por favor, Manuel? Ok, la ley dice que los proveedores de comunicación y tecnología tienen que dar acceso abierto a las autoridades. En Nicaragua eso ya existía con una ley de ciberdelito, y con esta nueva ley lo pone en una categoría más alta y abre aún más las puertas. Lo hace en negativo, dice que los proveedores de tecnología deben de respetar la privacidad de los usuarios, de los clientes, pero siempre lo cierra diciendo y debe abrir a las autoridades cuando lo requieran. Entonces es una forma enmascarada de más bien ellos abrir la puerta para ellos, cerrándosela a los proveedores comerciales, ¿no? Definitivamente el gobierno está espiando a sus ciudadanos. No lo hace de una forma muy sofisticada, como escuchamos de pronto que hay vulnerabilidades o formas de hackear redes o sistemas o aplicaciones. Lo hace de una forma más tradicional, digamos. Yeah. Y la puerta la deja abierta con la ley de par en par, pues no hay ahí ninguna restricción, y más bien incluso tiene artículos donde menciona que si las autoridades quieren ingresar a las instalaciones de estos proveedores, deben abrir la puerta y dejar que entren. O sea, ese nivel de operatividad entra a la ley. Ya. Manuel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Claro que sí. Manuel Díaz Morales es periodista nicaragüense. Nos habló desde su exilio en la ciudad de Houston. 10:42 de la mañana. Una pequeña pausa. ¿Qué fue lo que pasó con la polémica foto de la princesa de Gales, la señora Kate Middleton?
De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche a las 9 en TVV no te puedes perder el estreno de Con Gladys Rodríguez. En su programa, nuestra querida Gladys hablará del escenario electoral en Venezuela y de los ganadores de los premios Oscars. Hoy, en TVV Network a las 9 de la noche, con Gladys Rodríguez. Y hoy cumpleaños Liza Minnelli. Y miren, nos toca escuchar a su mamá, a Judy Garland, con su canción más emblemática, Más allá del arco iris, Over the Rainbow. Y estamos escuchando esta canción, la canción principal del soundtrack de esa gran película que fue El Mago de Oz, protagonizada por Judy Garland, porque en una encuesta que se hizo en el año 2001 en Estados Unidos, entre músicos, críticos, aficionados, productores, se decidió que la canción del siglo era esta, el tema de Harold Arlen y Jeff Harbour, que si bien ha sido grabado en cualquier cantidad de versiones, se asume que la original es esta, la de Judy Garland, Over the Rainbow. Salimos de los predios del Mago de Oz para ir a la ciudad de Madrid, donde está Bárbara de Freitas. Bárbara es diseñadora gráfica, especialista en identidad de marca y es fundadora de el Go Camp, curso de marketing digital y redes sociales. Bárbara, muy buenos días, qué gusto, muy buenas tardes para ti, qué gusto saludarte. Gracias, César, igualmente para ustedes, buen día por allá. Bárbara, a ver, ¿qué pasó con la foto donde la señora Kate Middleton aparece rodeada de sus 3 hijos? Esta foto se publica, es la primera que se publica después de que ella ha pasado meses fuera del ojo público por un tratamiento médico. La foto la publica la Casa Real Británica y de repente 4 importantes agencias dicen, vamos a retirarla porque esa foto ha sido alterada digitalmente. ¿Qué fue lo que vieron estas agencias? Sí, a ver, César, yo también estuve investigando y hay 17 puntos que se pueden sospechar que tengan alguna alteración digital. Es verdad que el más importante o el que detonó el ver por qué ella había alterado o si había alterado la fotografía es que donde ella sostiene la mano en la que sostiene a su hija debería tener la alianza o el anillo de pedida que en el 90% de los casos no, siempre tiene, o sea, nunca le falta. Entonces eso fue como una de las primeras cosas que hizo sospechar, además de que se ve como un corte muy brusco, es verdad, entre lo que vendría siendo el suéter de ella y el suéter de su hija. Pero como te digo, hay 17 puntos alrededor de la fotografía en los que se ve esas ediciones. También hay una parte en donde la niña se ve como sin un pedazo de un mechón del pelo, por decirlo así. Ella en el suéter tiene el cierre, también hay una parte en la que no se ve. Entonces es verdad que asumen o se dice que es Photoshop. Pudo haber sido cualquier otra aplicación de estas móviles que no es tan precisa, ¿no? Es lo que yo sospecho. A ver, ¿eso qué quiere decir? Porque ella nos dice que en efecto ella editó la fotografía. Sí. ¿Qué quiso decir ella? Que pudo haber usado alguna aplicación, es lo que yo asumo, sabes, que todos podemos tener acceso a ella desde nuestros móviles, tomar una fotografía e ir editando. Es verdad que es raro los puntos de edición,
Por ejemplo, que sea la mano precisamente, el cuello. Sí es verdad que a mí en lo personal me parece que como que la proporción de su cara con respecto al cuerpo es como parece que estuviera flotando, ¿no? Como que se le ve la cara muy grande. Pero hay más puntos en la fotografía que están editados. Es verdad que no ha presentado la foto original y eso pues ha causado más sospechas. Pero investigando del tema, es la segunda vez que esto pasa con esta familia, porque justamente como decías, antes de su cirugía, ellos publicaron una foto donde su hijo Luis aparece con la mano sin un dedo. Entonces, no sabemos qué es lo que realmente buscan editar. Entiendo que es por la gente quiere saber qué pasa con ella después de 2 meses de ausencia, pero estos son como los puntos más importantes de la fotografía que te digo, y para mí es una edición amateur, como ella lo confiesa, con un dispositivo móvil, porque un profesional de la fotografía o de la edición no haría esto de esta manera, ¿no? O sea, tal vez esos errores no fuesen tan notorios. A ver, ¿qué es lo que se está ocultando? Porque el detalle está en que esa pasa a ser una foto oficial de la casa, ¿cómo se llama? De la Casa Real Británica, Bárbara. Sí, realmente lo que estén ocultando, pues no sabemos si es con respecto a la salud de ella, que realmente esta fotografía haya sido del domingo, porque fue el día en el que en este país pues celebran el Día de la Madre. Ese es el motivo por el que se publica, y como ella, digamos, sale a la luz nuevamente después de 2 meses, se dice que ella iba a aparecer después de abril, pero el motivo real pues no lo sabemos. Como te digo, es verdad que son unos puntos extraños, o sea, aparece la rodilla de la niña, o sea, está editada en general, pero no se sabe qué es lo que querían editar en sí. Ya, ese es el punto. Me dice Floralicia que el rostro está tomado de una portada de Vanity Fair. Sí. Y, a ver, cuando uno dice que se toca la foto, se retoca, se le pasan filtros. Hoy en día cualquier celular tiene mil periquitos, ¿verdad? 1000 cositas para arreglar. La cámara con la que se tomó la foto, según leo, la foto la tomó el propio Guillermo. Un padre y esposo muy orgulloso. La cámara cuesta 2.900 libras. Debe ser una cámara, pero atómica, ¿verdad? No debe... Sí. No fue con su dispositivo móvil. No fue con su dispositivo móvil. Entonces se levantan las sospechas, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que se presume es que esta fotografía no sea del domingo. Entonces... Realmente también ella se comunicó el día de ayer aclarando lo que has dicho anteriormente de que fue ella editando la fotografía, pero entonces son más sospechas, porque si no fue una fotografía hecha con un dispositivo móvil que ella está arreglando con una app, vamos, que podemos descargar cualquiera, sino que es una fotografía con una cámara profesional, la han tenido que pasar a un ordenador para arreglarla. Es verdad que todo esto causa más sospechas. Y además, este comunicado fue, entiendo, por redes sociales, el de la aclaratoria, que había sido ella la que la había editado, pero como te digo, no muestran la imagen real. Entonces ahí no se puede como verificar realmente cuáles son los ajustes que ella ha querido hacer. Bueno, no aclares que oscurece, dice el viejo refrán. Bárbara, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Bárbara de Freitas, una extraordinaria diseñadora gráfica, especialista en marketing digital, nos habló desde Madrid. Y ya son las 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Floralicia, ¿qué tenemos? Última hora, Argentina inició acciones diplomáticas contra Venezuela por la prohibición emitida por parte del gobierno de Nicolás Maduro de que las aeronaves argentinas puedan sobrevolar el espacio aéreo de ese país, informaron este martes fuentes oficiales. Según explicó el portavoz presidencial Manuel Adorni en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, que es la sede del gobierno,
Argentina no se va a dejar extorsionar, dijo, por los amigos del terrorismo y por ello inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela encabezado por el dictador Maduro. Estas fueron sus palabras. La medida del gobierno venezolano, indicó el vocero, está relacionada con el caso del avión Boeing 747, propiedad de la empresa de transporte Aerocargo del Sur, Entrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, que fue retenida en Argentina desde junio de 2022 y enviada en febrero pasado a Estados Unidos. Bien, recordemos que fue el propio gobierno peronista el que le retiró que le retuvo el avión, ¿no? Así es. Bien, ya veremos a dónde va esto. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:55. Y con Amy Winehouse nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.